Hola, hola. ¿Qué tal? Ya tenemos todo listo para comenzar el curso de lombricultura. Eh, Me presento, yo soy el biólogo Marco Antonio. ¿De qué? Permítame unos minutos, por favor, que estamos coordinando todas las páginas. Espérame. Ok. Listo. 3, 2, 1. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Estamos aquí en la tienda de soluciones naturales profesionales. Vamos a dar un pequeño taller de cómo elaborar lombricultura en casa. Esto es con la intención de que ustedes aprendan lo más básico e incluso puedan llevarse un poco de conocimiento para que ustedes mismos puedan utilizar la lombricultura como un medio de fertilidad para sus plantas. Me presento, yo soy el biólogo Marco Antonio. Yo me dediqué todos estos años a estudiar la parte de la fertilidad de suelos. Soy experto en la parte de lombricultura y el día de hoy voy a darles un poco del conocimiento que he adquirido durante todos estos años con la finalidad de que ustedes puedan realizar una composta de muy buena calidad que puedan utilizarla en cualquier tipo de planta en su casa. Bueno, el día de hoy tengo algunos materiales orgánicos que se utilizan directamente aquí en soluciones. Son, digamos que lo que nosotros podemos adquirir para que podamos elaborar nuestra lombricultura. Si ustedes aquí pueden observar, esto es hojarasca, hojas secas de pino, de encino, algunos algunas, no sé, hojas, algunos tronquitos. Esto sirve muy bien como un acolchado para la cama de lombricultura. Ajá, esto te va a permitir colocarlo en la parte de abajo de una caja y bueno, permitir que las lombrices tengan un pequeño microclima que les permita irse al fondo y resguardarse si, por ejemplo, ustedes llegan a colocarle unos materiales orgánicos que todavía están en proceso de degradación. Ajá, el proceso de degradación ocurre principalmente por hongos y bacterias que se les llaman, algunos son mesófilos, que llegan a una temperatura entre 40 grados centígrados, 45 grados centígrados. Cuando mueren esas bacterias, empieza a subir la temperatura y se empiezan a desarrollar algunos hongos o bacterias que se les conoce como extremófilos o termófilos. Estos animales, bueno, estas bacterias y hongos pueden llegar a elevar una temperatura entre los 60, 70 o incluso hasta los 80 grados centígrados. Esto le va a ayudar a que todos los materiales orgánicos, incluyendo las frutas, hojas secas, todo lo que sacamos de los jardines, bueno, esto es de todas las plantas que sacamos de aquí de la de soluciones. Eh, bueno, pues aquí aventamos toda la verdura, fruta, eh, semillas que no nos llegamos a comer. Y bueno, pues nosotros tratamos de hacer una lombricultura dentro de nuestro local de venta. Esto es con la finalidad de que pues las lombrices tengan con qué alimentarse y bueno, no estar comprando o viendo qué es lo que necesitamos para dar para darle de comer. Ahora, es muy importante que cuando todos los productos orgánicos o toda la basura orgánica que ustedes lleguen a depositarle a la lombriz, es necesario primero pasarlo por un proceso de degradación. El proceso de degradación es muy importante hacerlo y es muy sencillo. La verdad es que pueden tener un bote, digo, bueno, este nada más es una parte representativa, pero pueden tener un bote más grande o uno de 4 litros si viven con una pareja, viven solos, viven con su familiar, con sus familiares, pues va a ser dependiendo de la cantidad de materiales orgánicos que puedan ustedes llegar a sacar durante toda la semana. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
La recomendación para acelerar ese proceso biológico es colocar todos los materiales orgánicos, no sé, todos los materiales orgánicos, incluyendo las hojas secas, incluyendo las cáscaras de todo lo que ustedes se alimentaron durante toda la semana. Y si ustedes tienen tierra de una maceta que se les murió, o tienen tierra negra con hoja, o tierra negra de su jardín, es importante que se lo coloquen dentro del bote. Esto va a permitir que se desarrollen los hongos y bacterias que nos van a ayudar a la predegradación de los materiales orgánicos. Ajá. Esto es muy importante hacerlo, ¿por qué? Porque la mayoría de los materiales orgánicos contienen el 70% de agua. Entonces hay que destruir primero la pared celular para que liberen esa cantidad de agua y ya después empiece la degradación. Entonces nos quedamos que los extremófilos se encargan de la degradación principalmente de los azúcares que contienen los materiales orgánicos. Una vez que vuelve a bajar la temperatura, una forma de saberlo es acercar su mano, y si lo sienten todavía con vapor o muy caliente, significa que se sigue degradando muy rápido. Entonces, cuando ustedes acercan su mano y sienten, no sé, un poco caliente, significa que ya empezó a bajar la temperatura y es un producto que ya lo pueden utilizar dentro de sus camas de lombricultura. Ahora, lo importante, yo creo que aquí voy a hacer el ejemplo de cómo formar una cama de lombricultura. Ya puede ser en un bote, puede ser en una caja pequeñita, puede ser en una caja más grande, depende de la cantidad de materiales orgánicos que ustedes requieran. Ajá. Ahora, nosotros tenemos algunos núcleos de lombriz roja californiana, que también va a depender de la cantidad de materiales orgánicos que ustedes consuman durante cada semana, y estas lombrices al final de un periodo de mes y medio se van a reproducir 3 veces más de la población que ustedes tienen inicialmente. Entonces, cada lombriz puede llegar a colocar entre 4 a 6 huevecillos, y esos huevecillos contienen entre 4 a 6 lombrices. Va a depender también mucho de la especie que nosotros estemos trabajando. Nosotros aquí en Soluciones trabajamos con 2 especies en particular, que es la roja californiana, que es la lombriz que más se ha ocupado en la lombricultura, y también trabajamos con una que se llama Lumbricus rubellus, que esta lombriz es la que se encarga de la degradación de los estiércoles principalmente. Ajá, entonces aquí nosotros utilizamos mucho estiércol, principalmente de conejo, que es con el que trabajamos con las personas que se dedican a la reproducción de conejos. Y bueno, ellos no lo donan, nosotros hacemos el fertilizante y bueno, pues ya lo vamos trabajando. Otra cosa importante, les voy a platicar un poco sobre los animales que intervienen dentro de la lombricultura. Si se quieren acercar, por favor, para que vayan observando. Miren, en la lombricultura a veces muchos piensan que cuando ustedes ven animales blanquitos o algunos otros animales como pequeños animalitos que se mueven muy rápidos, que esos son pulgas de tierra. Esas pulgas pues, no son ni venenosas, no les causan ningún daño. Al contrario, ellos se dedican también a humificar los productos orgánicos para colocarlo como un agregado de suelo. O sea, es la biología del suelo lo que interviene primero para la degradación de los materiales orgánicos. Cuando ustedes vayan a un bosque que esté lleno de hojas, rásquenle un poco y verán que van a ver el mantillo, se le llama el mantillo, y van a empezar a notar estos pequeños animalitos. Acérquense un poco, Livier, por favor. Estos pequeños animalitos es un indicador de que tu lombricomposta es de muy buena calidad.
A esos animalitos se les conoce como colémbolos. Los colémbolos son animales que humifican los materiales orgánicos, se alimentan de materiales orgánicos y humifican. Entonces ellos lo que hacen es que colocan todos esos materiales en el sustrato y bueno, es un indicador de que es un material rico en materia orgánica. Ajá, y que se está trabajando correctamente. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito más cerca, vamos a notar algunos otros animalitos que se mueven muy rápido. No sé si ustedes han visto cómo hay como rojitos que se mueven rapidísimo. Esas son pulgas de tierra. No, esas no se te van a subir y te van a picar, no, porque ellos también, esos animales también se alimentan de materiales en descomposición. Y bueno, pues también aquí podemos notar que hay algunos huevecillos de lombriz. También las cochinillas también forman un papel muy importante dentro de las camas de lombricultura. Las tijerillas, las pulgas, los colémbolos. También hay algunos otros vertebrados que intervienen en este proceso. Y bueno, pues no se alarmen, no se asusten si ustedes en su lombricompostero llegan a encontrar este tipo de animalitos que son benéficos para la lombricultura. Recordemos que mientras más interacción o más actividad biológica haya en un lombricompostero, más sano y más productivo va a ser tu composta o el humus de lombriz. Va a ser más productivo una vez que ya se lo coloques a las plantas. Entonces, el proceso es muy sencillo. Yo pues les puse aquí el ejemplo de que se debe de colocar todos los materiales orgánicos y principalmente colocarle una porción de esta misma composta que tienen para acelerar la degradación. Si ustedes hacen esto, en una semana ustedes van a podérselo dar a la lombriz. Obviamente no va a estar deshecho totalmente, ya va a haber una predegradación. Todavía probablemente suba la temperatura, pero aquí la técnica es muy sencillo. Ustedes cuando ya tienen una cama de lombricultura, no es necesario que ustedes lo pongan en todo. Pueden quitarle una porción, colocarle los materiales orgánicos arriba y volverle a colocar el sustrato. Esa es una forma. La otra es que ustedes abran una pequeña orilla. Esta es una representación pequeña, pero es muy importante que lo sepan para que ustedes vayan agregando sus materiales orgánicos de esta forma. Digamos que ustedes pues se tienen que ir a trabajar, no les da tiempo de estar checando sus camas de lombricultura. Entonces en las mañanas o no sé, terminaron de comer y no quieres tener basura en tu casa, bueno, pues te vas directamente a tu cama, a tu caja de lombricultura, le abres, echas todos tus materiales orgánicos tal cual así como llegan, la cáscara de huevo, puede ser tortilla seca, pan duro, los sobrecitos de té, la pulpa del café, las servilletas con las que te limpias la boca, también se lo puedes echar. Por ejemplo, si hiciste una carnita asada y bueno, no quieres echar todo el cebo y toda el carbón directamente, bueno, ese sí es muy importante que se lo eches, pero en pequeñas cantidades, ¿sale? Porque también el carbón lo que hace es que neutraliza y puede llegar a matar tus colémbolos, o sea, todos los animales que... Exactamente, todos los animales que puedas llegar a tener aquí. Entonces, una vez que lo tienes así, pues ya nada más lo tapas. Y lo tapas, una para que se degrade más rápido y la otra es para que no se te formen moscas. Sí. O sea, la mosca de la drosofila, que es la mosca de la fruta, o moscas que llegan a colocar sus huevecillos y ellos también compiten con las lombrices para alimentarse de los materiales orgánicos. Sin embargo, no es una buena práctica que se te desarrollen las moscas porque las larvas
lo que hacen es que acidifican el humus y bueno, puedes tener un humus de muy mala calidad en caso de que se te lleguen a meter mucha cantidad de moscas y lleguen a colocar una gran cantidad de huevecillos. Entonces, digo, también hay otras formas o otras técnicas de elaborar de mosca sargento, que es un muy buen alimento para algunos reptiles y aves. Y bueno, pues eh, ya una vez que tú tienes tu cama así, puedes dejarlo. Otra cosa es que en la literatura sobre la lombricultura siempre se van a encontrar con el tema de que no se puede utilizar los cítricos. Ajá. Los cítricos van a decir que son muy ácidos, se daña el compostaje, se mueren las lombrices por la acidificación. Eso sí, sí tiene algo de cierto. Realmente los materiales muy ácidos como la naranja, el limón, la piña, o sea, cosas cítricas, no se lo puedes aventar directamente como tal. O sea, sí lo puedes enterrar como les dije, va a elevar la temperatura, van a cambiar las condiciones, se va a acidificar un poco, pero al final del día es igual material orgánico que se puede degradar. Si no lo pudieran degradar las lombrices o cualquier otro organismo que vive en la tierra, pues las cáscaras naranjas seguirían ahí, ¿no? Y tendríamos un gran problema de cítricos en todos lados, ¿no? Principalmente pues en donde se hace deporte, ejercicio, es donde uno consume más jugos de naranja o toronja o de piña. Entonces es muy importante que ustedes no se queden con esa idea errónea de que no se puede utilizar los cítricos. Claro que se puede utilizar. Sin embargo, algo que sí les debo de aclarar es que la calidad del humus de lombriz no va a ser la misma. O sea, para que ustedes obtengan una buena calidad de humus de lombriz, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos esenciales que necesita la planta para nutrirse, hay que colocarle estiércoles ya procesados. Puede ser de vaca, puede ser de caballo, que es de mala calidad, pero también puede funcionar bastante bien. Puede ser de conejo, el de conejo es muy bueno porque tiene muchísimo nitrógeno. Puede ser de una cuenca lechera o puede ser de vaca de engorda, cualquiera de los dos. El de vaca de engorda es un poquito más complicado de trabajarlo porque la degradación es un poquito más lenta por todo el tipo de alimento que le dan y hormonas y todo lo que conlleva. Es un poquito más complicado. Pero si ustedes, por ejemplo, combinan todos sus residuos orgánicos con una porción de excrementos, créanme que va a mejorar muchísimo la calidad de sus compostajes. Ahora, la coloración del compostaje en casa es un poquito más negrito. No sé si lo han notado o han hecho ustedes composta en casa. Sí, ¿Sí? ¿Cómo les ha salido? ¿Cómo ha sido? sí, es muy oscura y aparte huele mucho. Huele mucho. ¿A qué huele? Podrido. Ok. Sí. Para eso es muy importante que tú dejes primero, o sea, a lo mejor el precomposteo es el que te está fallando en esa parte, porque realmente se deben de desarrollar bacterias aerobias. Ahí a lo mejor probablemente se te están reproduciendo bacterias anaerobias, que son las que producen gases, principalmente metano. Entonces, y eso es lo que suelta un olor así a fétido, como a huevo. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es darle la vuelta. Retira un poco de lombrices, dale la vuelta y bájale la humedad. Ajá, la humedad es muy, muy, muy importante dentro de del compostaje. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque las lombrices no tienen dientes con qué masticar. No tienen, o sea, lo que hacen es succionar su alimento. Entonces, ¿cómo lo succionan? Bueno, pues obviamente pues una cáscara de naranja que está fresca,
pues es muy dura su cáscara, no se puede alimentar de ella. Pero si ustedes, por ejemplo, pasan este pedazo de naranja, lo pasan por proceso de degradación, ustedes cuando la toquen se van a dar cuenta que es algo así muy, muy suave y se torna de un color marrón, así muy oscuro, y si la tocan hasta se les resbala el dedo porque ya no hay una pared celular que soporte, las células. Entonces se empieza a degradar, se empieza a descomponer y esto va a facilitar que la lombriz pueda entrar y succionar esos alimentos. La lombriz también tiene la capacidad de que si los alimentos no están óptimos para que ella se alimente, va a segregar unos jugos gástricos parecidos a los que nosotros tenemos en el páncreas y esa saliva va a ayudar a la degradación de los materiales orgánicos, va a suavizar todos esos materiales y lo va a empezar a succionar y se va a empezar a alimentar. Entonces yo todo el tiempo estoy también tratando de estudiar, estoy conociendo más cosas sobre la lombriz. Tenía la idea errónea de que solamente se alimentaban de materiales en descomposición, pero no, la lombriz también se alimenta, por ejemplo, si tú le dejas un pedazo de carne, se lo va a comer. O sea, si ya está en putrefacción, probablemente le haga daño porque la lombriz no tiene ninguna enfermedad. No existe una enfermedad como tal que las dañe. Hay una deficiencia, o sea, ellas sí tienen una deficiencia que es, le llaman de gozo, que es un síndrome que es un exceso de proteína animal que ingieren y lo que les provoca en su organismo es que las empieza a matar por dentro y se les empieza a formar bolas en todo su cuerpo, desaparece su clitelo y bueno, pues al final mueren, ¿no? Pero realmente no se le conoce ninguna enfermedad y ellas no nos transmiten ninguna enfermedad a nosotros. Entonces, yo estoy agarrando un poco de compostaje aquí, que es un compostaje que ya está degradado, ya la lombriz, pues ya depositó, ya lo neutralizó, digamos que tiene un pH de 7, no estoy agarrando materiales orgánicos, que para ya manipular los materiales orgánicos ya predegradados, siempre es importante utilizar guantes. Y bueno, pues yo turrón lo agarré principalmente para que vean la cantidad de humedad. Se dan cuenta cómo se asoma en mi mano, o sea, la cantidad de agua, pero no escurre a chorros. Significa que tiene un porcentaje de entre 70 al 80% de humedad. Esto es lo correcto. Ajá. Lo correcto es que mantenga esa humedad. Si ustedes, por ejemplo, hacen esta prueba y se les escurre un poco el agua, significa que está a más del 80% y tienen que bajarle el riego a las camas de lombricultura. Ajá. Entonces, esto es lo correcto. Así es como se debe de manejar. Ahora, les dije que les iba a poner un ejemplo de cómo ustedes podrían hacer una composta. Imaginemos que este es su recipiente, puede ser un recipiente así como un poco más grande, depende de la cantidad de materiales orgánicos. Nosotros aquí pues utilizamos paja, utilizamos estiércoles, utilizamos varias cosas que podemos obtener de algunas granjas, pero bueno, pues para fines prácticos traje un poco de verduras de las cocinas y un poco de frutas y un poco de hojarasca, que es como lo que comúnmente uno puede encontrar en la calle, pues, cerca de su casa. Ahora no cualquier hoja pueden degradarla. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos eucaliptos en casa, pues esa hoja no la pueden utilizar, porque el eucalipto les queda una pequeña resina que es un inhibidor del crecimiento para pequeñas plantas rastreras o bichos que se quieran formar cerca del tronco, no lo permite. Entonces es muy difícil compostearlo. Ahí sí tendríamos, si quieren utilizar la hoja del eucalipto y todo, bueno, tienen primero que hacer una composta caliente, ¿no? Una composta en la que degraden esas celulosas
y después ya utilizarla como para sustrato. ¿Sale? Esta hoja es de pino y encino principalmente. Pues esta pues la agarré de un encino que estaba muy cerca de mi casa, entonces es el que voy a utilizar. Entonces supongamos que esta es su caja de lombricomposta. Ustedes van a hacer una pequeña cama, un pequeño acolchado. Este acolchado les va a servir para que la lombriz, en caso de que ustedes lleguen a colocar en esta parte materiales orgánicos que todavía no se puedan alimentar o incluso que cambien las condiciones físico-químicas de donde van a colocar las lombrices tengan un refugio donde albergarse, para que puedan bajar, puedan mantenerse ahí 1, 2, 3, 4, una semana, un mes a lo mejor. ¿Para qué? Para que los microorganismos empiecen el proceso de degradación. Se va a elevar la temperatura en esta área. Va a haber muchos cambios biológicos en esta parte. Y principalmente pues la lombriz va a tener un espacio donde poderse almacenar o hacerse bolir. No sé si ustedes han rascado a veces el piso y se han encontrado con bolitas de lombrices. Como amarillas, ¿no? Exactamente, o sea, bolitas de lombrices. Eso es porque lo que hacen ese tipo de lombrices es que entran en una etapa de invernación para que cuando llegue la época de lluvias se activen, bueno, o sea, se humedece, entonces ellas mismas empiezan a sentir que ya llegaron la época de lluvia y salen a la superficie y migran. Ajá, hay también diferentes tipos de lombrices, no todas las lombrices se ocupan para la lombricultura. Siempre me he encontrado con gente que me dice, oye, pero pues tú vendes las lombrices, pero pues yo tengo ahí un buen en mi casa, ¿no? O sea, sí, pero no es una lombriz domesticada. También la lombriz se domesticó durante muchos años. Incluso los egipcios la consideraban un dios. Si tú pisabas una lombriz, te asesinaban en ese momento, porque las lombrices para ellos era la representación de la vida, en nuestro mundo. Entonces, si tú le hacías daño, cortabas una lombriz, algo, bueno, pues te asesinaban, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues ya los egipcios consideraban la lombriz como dador de vida. Y bueno, pues uno de los pioneros, de los primeros que estudió a la lombriz fue Darwin. Darwin fue uno eh, de los primeros científicos que estudió de lleno a la lombriz. Él tiene un libro muy importante que se llama La lombriz como formador del mantillo. Y bueno, este libro relata cómo él hizo algunos experimentos para saber realmente cómo se alimentaba la lombriz. Y bueno, pues hacía un poco de anatomía, hacía un poco de observación de la lombriz durante mucho tiempo y se dio cuenta que la lombriz era la que formaba realmente el horizonte O, que es el horizonte de todos los materiales orgánicos y es donde interactúa la biodiversidad biológica, desde donde empieza la vida, ¿no? Porque son los degradadores los que se encargan de colocar todos los materiales orgánicos para las plantas, para algunos otros animales, para hongos. Entonces es muy importante la colaboración de la lombriz dentro del suelo. Y bueno, pues ya una vez que tienen eh, su la parte de acolchado, van a colocar, si no tienen composta aún, o sea, apenas van a iniciar una cama de lombricultura y no tienen, pues pueden ocupar un poco de tierra negra con hoja de lo que tengan, de una maceta que, no sé, la planta ya se murió, o que tengan un jardín muy grande y de ahí puedan agarrar un poco de tierra. No importa la tierra, cual sea
es la que les va a ayudar. Y bueno, pero es importante colocarlo porque también la tierra va a tener muchos microorganismos, muchos animales que van a empezar ya a interactuar con los materiales orgánicos. Entonces, una vez que ya colocaron este pequeño suelo, van a ustedes entonces ahí sí ya van a empezar a incorporar todos sus materiales orgánicos. Aquí pues vamos a representarlo así como con pocas cáscaras, no sé, hoja de jardines, un poco de papaya, melón, sandía, raíces, todo lo que ustedes consideren que puede llevar. Más adelante me pueden pedir tengo un PDF donde tengo este curso, me lo pueden pedir por redes sociales y se los mando sin ningún problema. Entonces, bueno, recordemos que esta nada más es una representación. Ustedes lo pueden hacer a la escala que ustedes gusten, pero este es el proceso. Una vez que ustedes ya tienen todos los materiales colocados, le van a volver a colocar otra cantidad de tierra o si ya tienen humus de lombriz, colocarle un poco de humus de lombriz para que activen los hongos y bacterias. Y bueno, una vez que tienen esto, ahora sí van a colocar la lombriz. Voy a sacar un poco de aquí. Miren, aquí tengo unas pequeñas lombrices. Aquí tengo unas pequeñas lombrices, que estas son las que pues me van a ayudar a la degradación. Lo vamos a dejar unos minutos así. ¿Me pueden regalar un poquito de agua, por favor? De allá de la esquina hay. Entonces, ya una vez que tienen su bote, bueno, obviamente pues este es un bote muy pequeño. Lo ideal sería hacerlo en un bote de 20 litros, hacerlo en un tambo como ese, hacerlo en una caja donde transportan los pollos rostizados. Esta es muy buena porque como ya viene con algunos orificios en la parte de abajo, la tapa la puedes utilizar para recoger todos los lixiviados. Entonces ya una vez, gracias, ya una vez que tienes esto, bueno, pues humedeces. Entonces vamos a esperar a que la lombriz, o sea, va a sentir la humedad en todo, va a empezar a bajar y se va a depositar en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo de dónde se sientan más seguras. Entonces, ya realmente eso es lo único que tienes que hacer, o sea, para comenzar con una caja de lombricultura. Es algo muy sencillo de hacer, es algo que lo puedes hacer en cuestión de minutos y pues no se requiere de tiempo para que todo el tiempo estés ahí con ellas y viendo. No, realmente la lombriz trabaja sola, no necesita de nosotros, solamente necesita que nosotros le demos la humedad correcta, porque como ellos van a estar en un lugar aislado, nada más lo único que nuestro trabajo es controlar la humedad, es lo único que vamos a hacer y eso va a permitir que la lombriz se esté desarrollando. Ahora, el ciclo de vida de la lombriz, una lombriz puede llegar a vivir hasta 14 años. Son muy longevas, y durante todo ese tiempo pueden estarse desarrollando, pueden estar reproduciéndose constantemente. Eso, ¿cómo? Como los conejos. Exactamente, ¿no? Exactamente, como los conejos que se desarrollan muy rápido, ¿no? Su ciclo de apareamiento es muy constante y es muy rápido. Igual la lombriz cada mes y medio se está reproduciendo.
¿no? Y bueno, pues tiene otras adaptaciones evolutivas muy interesantes, que la verdad es que esa, esa es, digamos que lo que más me llamó la atención de la lombriz y es por las cuales yo estoy trabajando de lleno con ellas, es que ellas tienen la capacidad de involucionar, ¿no? ¿Qué hacen ellas? Cuando la lombriz, cuando la lombriz detecta que no tiene alimento para alimentarse constantemente, lo que hacen es que involucionan, desaparecen órganos importantes, como el clitelo principalmente, que es su órgano reproductor, bajan su talla, bajan también la parte corporal, también la hacen más delgado, más pequeño, y entonces ellos entran en una etapa en el que están ahorrando energía porque no hay alimento. Entonces pueden estar así un año, o sea, sin desarrollar un clitelo. Ya cuando las condiciones son óptimas, entonces ellas mismas detectan y entonces empiezan a alimentarse, empiezan otra vez a crecer su cuerpo, desarrollan el clitelo y bueno, ya una vez que está desarrollado el clitelo, pues empiezan a aparearse. Entonces, déjenme buscarles unas lombrices que tengan clitelo. A ver, para que ustedes sepan, miren, por ejemplo esta. Si se acercan, son unos pequeños anillos. Ah, mira, ya se volteó, se ve un poquito más. Sí. ¿Sí? Le llaman monta de caballo perdón, silla de caballo o clitelo, que es su nombre científico. Entonces, el clitelo es donde se mantienen sus dos órganos sexuales. La lombriz es hermafrodita. Sin embargo, no es un hermafrodismo incompleto porque no se pueden ellas exactamente, o sea, no se pueden auto inseminar, no se pueden meter propiamente el esperma. Ellas lo que hacen es que buscan a otra lombriz, forman unos pequeños hilos donde se enredan entre ellas, pegando la parte de abajo del clitelo, y ahí es donde entre ellas se transmiten los espermatozoides una de la otra, fecundan sus huevos y llegan a colocar entre 4 a 6 huevecillos, y cada huevecillo contiene entre 4 a 6 lombrices. Entonces es muy reproductiva, o sea, realmente la lombriz eh, es muy, o sea, es muy noble en cuanto a su reproducción. Y bueno, cuando tiene las condiciones adecuadas, pues, ustedes pueden tener muchísimas lombrices en su bote de lombricultura. Sin embargo, para que ustedes tengan una buena lombricultura, es necesario que le retiren una cantidad de lombrices a sus cajas. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan que la lombriz se esté alimentando todo el tiempo, pues los jugos gástricos, que son como como los jugos que creamos en el páncreas, van a sodificar los compostajes. Eso va a provocar que haya mucho sodio dentro de las camas de lombricultura. Entonces, ¿cómo controlas el sodio? Bueno, dándole una muy buena predegradación a los materiales orgánicos. Digo, esa es una forma. Si no tienes tiempo, obviamente se lo pones. Y lo que tienen que hacer, si ustedes no tienen tiempo de darle una degradación por lo menos de unos 2 meses a todos los materiales orgánicos, y se lo colocan directamente, lo que tienen que hacer es bajar la población de la lombriz. O sea, estar checando que sí se reproduzcan, pero irle quitando y pasando la otra caja. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una buena calidad del humus. Mientras más tiempo lo dejen en su caja, yo les recomiendo que si va a ser para uso personal, lo dejen durante todo el año.
déjenlo durante todo el año para que ese humus puedan ocuparlo para el año siguiente. Lo que sí pueden estar utilizando son los ácidos húmicos y fúlvicos. Conforme ustedes van regando y se va humificando todos los materiales orgánicos, va a empezar a segregar un líquido. ¿Me pasas un concentrado, por favor, Lu? Un concentrado. Este concentrado va a ser de color marrón, un poquito menos fuerte que este. Así como la espuma, es como se va a ver el color de sus lixiviados. ¿Por qué? ¿Por qué no van a obtener esta coloración o así como muy negro? Porque este está hecho principalmente de estiércoles. Ajá, y el estiércol trae mucha lignina, que es la coloración que le da a este producto. Entonces, ustedes van a obtener un producto un poquito más claro, mucho más claro, o sea, se va a ver así, pero en todo tu frasco, o sea, de color marrón. Esto significa que ya estos ácidos húmicos ya los puedes utilizar en tu suelo, y este sí lo puedes obtener durante todo el año. La forma es que pues tengas tu caja, le hagas un pequeño orificio en la parte de abajo u hoyitos, colocarle una tarja en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que ustedes cuando estén haciendo el riego va a haber un porcentaje de líquido que se salga de las camas. Ese líquido váyanlo concentrando hasta que obtengan por lo menos un bote de medio litro, dependiendo también de la cantidad de compostaje que tengas, ¿no? Una caja de estas te puede llenar una cubeta de estas en 4 meses aproximadamente. Es bastante. Sí, y este líquido de 4 litros todavía lo tienes que diluir 1 a 10, entonces obtendrías 40 litros de agua de 4 litros. Entonces es muy bueno, y ese sí lo puedes estar utilizando todo el año durante el proceso de la lombricomposta. Entonces, una vez que ya sacas el líquido le tienes que hacerle el lavado 5 veces durante toda la vida del compostaje. ¿Cómo es? Bueno, pues lo concentras, lo llenas, el concentrado, digamos que tienes un tanto así de concentrado. Bueno, pues lo rellenas todo con agua y vuelves a colocarlo directamente. Entonces, otra vez va a volver a bajar, se va a volver a concentrar, ese concentrado lo vuelves a echar y te vas a dar cuenta que ya no es así, sino ya es un poquito más, hasta que lo llenes. La recomendación para que tengan un buen lixiviado es de 5 a 6 lavados mínimo. Si ustedes lo quieren concentrar aún más, pueden llegar a tener una coloración un poquito menos que así negro. Sí lo pueden obtener, pero son lavados durante todo el año, ¿sale? Entonces ahí sí ya va a depender de las necesidades que ustedes tengan para la colocación del fertilizante, ¿sale? Entonces, ahora una cosa muy importante, bueno, ya tengo la cama de lombriz, y ahora cómo aprovecho el humus que tengo ahí, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene el problema de que no saben cómo separar el sustrato de la lombriz. Entonces es algo súper sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Supongamos esta es mi caja. Ya la vacié toda. Ya la vacié aquí. No, o sea, es todo el sustrato que yo tenía de mi caja de lombricomposta está aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues este pequeño turrón, o bueno, de toda la caja, lo que vamos a hacer es colocarlo directamente al sol. Ajá. Las lombrices son fotosensibles.
Los rayos UV pueden atravesar a la lombriz y dañar órganos internos. Entonces, es muy importante que la lombriz tampoco no se exponga al sol, pero para hacer la separación del humus de lombriz junto con todo el sustrato, es poner una malla, un plástico, algo donde puedas ahí estarlo trabajando, colocar el montículo que llegues a tener de tu cama de lombriz, y una vez que se empieza a secar lo superficial, irlo separando en forma de dona. Ajá. O sea, que veas que no se vaya ninguna lombriz. Así, separarlo en forma de dona. Entonces, ¿qué va a hacer la lombriz? Pues la lombriz se va a ir metiendo cada vez más, cada vez más. Entonces tu turrón va a ir disminuyendo, hasta que llegues a tener solamente un pequeño turrón donde vas a tener a todas las lombrices llenas. Incluso cuando la toques y todo, vas a sentir la carne de la lombriz ahí. Entonces, todas esas lombrices, previamente tú ya preparaste tu bote o otra vez tu caja. Hay que sanitizarla, hay que lavarla bien, para evitar cualquier patógeno o algo que pueda llegar a estar ahí en ese momento. La lavas bien, vuelves a sanitizar todo, pones tu caja, pones el acolchado, pones los materiales orgánicos o humus de lombriz que tengas que todavía no esté degradado, y entonces vuelves a echar toda esa cantidad de lombrices, lo vuelves a echar, no sé, supongamos, ¿no? Estos ya son mis lombrices, lo echas directamente y ya realmente todo lo que te quedó de humus de lombriz, lo que vas a hacer es expandirlo en el sol, lo vas a expandir y vas a dejar que se seque por completo. Vas a dejar que se seque todo el humus. Ya una vez seco, ¿me regalas una bolsita de humus, ¿no? Ya una vez seco el sustrato, lo que vas a hacer es pasarlo por un tamizador, porque si se dan cuenta, pues les va a quedar un pasto que no se haya degradado. Bueno, esto es paja. Les va a quedar pasto, les va a quedar no sé, algunas ramitas, les va a quedar algunos insectos muertos dentro del mismo compostaje, algunas hojas que no se alcanzaron a degradar. Entonces todo esto hay que dejarlo, también es importante porque es material orgánico que está ya predispuesto para la degradación. Entonces, una vez que tú ya tengas todo esto seco, van a tamizarlo en una malla criba de 5 milímetros o de 6 milímetros, que es como la recomendación, para que no les quede tan fino. Ajá, o sea, es como la que ocupan los que se dedican a cernir arena, nada más que el orificio es un poquito más abierto. Como tipo mosquitero, ¿no? Exactamente, un poquito más abierto todavía, sí, es como, no sé, es como un cuadradito así pequeñito, o sea, donde pasa un turrón como, yo creo como de este tamaño, ¿no? Un ejemplo, un turrón así a lo mejor, ¿no? Un poquito más pequeño, como la mitad de este. Entonces, te va a permitir que ya una vez que el humus esté seco, nada más va a guardar, va a encapsular una cantidad de agua, que es lo que naturalmente extrae el humus, lo guarda en pequeñas partículas, y ya una vez seco ya lo puedes almacenar hasta 9, 10 meses, un año. Si no lo ocupaste en ese año, lo que puedes hacer es que lo extiendes, haces una dilución 1 a 10 de tus ácidos húmicos, lo riegas, dejas que se seque y otra vez lo vuelves a almacenar durante 9 meses. Entonces, el humus de lombriz no tiene caducidad, no es un producto que, es un año ya pasó y no lo ocupé y lo tiras, no. Lo que puedes hacer es colocarlo, volverlo a extender,
aventarle un poco de ácidos húmicos. Los ácidos húmicos vienen con una concentración de bacterias y hongos y macro y micronutrientes que se van a esparcir otra vez en el humus. El humus, como va a estar muy seco, lo primero que va a hacer es rellenar sus moléculas y volverse a inflar. Cuando lo secas, vuelve a encapsular esas pequeñas partículas y es donde va a mantener los nutrientes. Entonces ya lo vuelves a almacenar, lugar fresco, seco y que no le pegue el sol. ¿Vale? Entonces ya una vez finalizado el producto, bueno, pues obtienes el humus de lombriz, que es ya viene en un grado fino, o sea, viene molido y aparte viene cribado. Y bueno, pueden obtener este producto, nada más que la bolsa se va a ver más negro, o sea, se va a ver más negra. Porque luego los clientes me dicen, oye, es que tu humus se ve de color café, ¿por qué el mío se ve negro? Entonces ya les digo, es que es por el tipo de materiales orgánicos que ocupas. Seguramente tú ocupas más verduras, frutas y desechos de jardín. No, pues sí, entonces es por esa razón. Cuando tú ocupas estiércoles, el humus de lombriz se va a tornar de un color más café claro, café oscuro, un color marrón, o sea, depende, porque también, aunque tú hagas la misma metodología, aunque tú marques tiempos y todo, siempre va a salir diferente, siempre va a salir con variaciones. Entonces, nosotros constantemente le hacemos análisis de suelo al humus de lombriz para basarlo principalmente en la norma oficial mexicana, que es la 109 de lombricultura. Y bueno, pues es lo que nosotros trabajamos. No sé, ¿tienen alguna duda ahí en las redes? ¿Tienen alguna duda? Por favor, coméntenlo. Nada más tenemos a uno. Aparentemente. Sí, dime. ¿El ácido húmico tiene caducidad? O sea, tal vez que la... Ok, sí. Tampoco tiene. Mientras más tiempo pase, tú te vas a dar cuenta que se va a formar una nata de sedimentación. La nata de sedimentación es todos los microorganismos que existen en los lixiviados. Mientras más tiempo pase de este líquido, es mucho mejor porque se está descomponiendo, más otra vez descomponiendo, más otra vez, más. Entonces va a llegar un momento en que el agua, que es el conductor universal, se va a quedar solamente con los elementos, los macro micronutrientes. Ya no vas a tener actividad biológica. O sea, solamente van a quedar los elementos. Entonces, ese también es un muy buen producto. O sea, porque cuando ya todo lo tienes sedimentado, pues puedes evitar patógenos, puedes evitar virus, bacterias, algo que a lo mejor se desarrolló y pueda dañar a tu planta. Cuando lo dejas mucho más tiempo, pues lo único que sucede es que se mueren todos esos microorganismos y lo único que queda disuelto en el agua son los macro y micronutrientes. Entonces, no tiene caducidad como tal, pero es un producto que, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a la venta, pues no es muy atractivo porque se va a ver transparente. Bueno, casi transparente. O sea, se va a sedimentar todo y se va a empezar a poner un poco transparente el agua. Entonces, no es atractivo, sin embargo, sí lo puedes utilizar para tu jardín. Uh-huh. Y el aroma que desprende los lixiviados, ¿cómo tiene que ser? Ok, si manejas estiércoles, el olor es muy fuerte. O sea, el olor, por la concentración es muy fuerte el aroma. Ya cuando haces una dilución 1:10, ese olor desaparece. O sea, solamente vas a tener presencia de olor cuando está muy concentrado. Cuando no lo está, incluso tú te puedes dar cuenta, a lo mejor puede haber, no sé, otras personas que se dediquen a vender lixiviado. Tú lo destapas y a lo mejor lo ves medio negro y no huele a nada, significa que no está concentrado, ya le hicieron una dilución. Cuando tú destapas un producto y lo hueles es muy fuerte cuando está muy concentrado, que es como nosotros lo vendemos.
El que tú vas a tener en casa no va a tener un olor tan fuerte, de hecho hasta va a oler así como frutal, o sea, como un olor un poquito más suave, incluso hasta agradable para algunos. A mí me gusta mucho hacer los lixiviados de fruta porque es como muy suave su aroma, Sí. ¿no? A diferencia de los estíroles, este es muy fuerte, incluso hasta se te queda impregnado el olor dentro de Ah, tu nariz. Ujú. Entonces, sí presentan olor siempre y cuando estén concentrados. Cuando tú ya lo diluyas, ajá. va a perder ese aroma inmediatamente. Ah, ok. Ujú. Sí, otra duda, pregunta. El recipiente donde haces la cama, Ujú. ¿tiene que ser translúcido o opaco o da igual? Preferentemente que sea que no traspase la luz, porque como la lombriz es fotosensible, puede ser que uno traslúcido dañe a la lombriz. ¿Y las condiciones de almacenaje? O sea, De, de temperatura, de la la cama cama. de la cama de lombriz, solamente en un lugar seco, que le dé el mayor tiempo, que le dé sombra, principalmente. Si no tienes un espacio con sombra, bueno, pues colocarle un cartón, algo que inhiba un poco la cantidad de luz que le pueda entrar. Yo, por ejemplo, cuando tenía las camas de lombricultura, cuando estaba haciendo mi servicio social, yo a las camas les colocaba cartones un poquito húmedos, porque como el sol era tan fuerte, pues para que no se murieran, porque también un almacén así de plástico se llega a calentar tanto que pues las lombrices que están pegadas a la pared se mueren por el cambio de temperaturas. Otra cosa importante que también no les he mencionado es el pH, la temperatura óptima y la humedad. La humedad se los comenté, que es a un 80%, que es lo correcto, de un 75 a 80%. La temperatura debe de estar entre los 30, entre los 25 a 30 grados centígrados. Es como lo ideal para la lombriz, incluso hasta los 35 grados centígrados. Es todavía la lombriz puede reproducirse, todavía puede humificar y puede estar bien. Ya más arriba de esa temperatura puede morir instantáneamente. O un poco más abajo, abajo de los 25 grados, 20 grados, dejan de humificar, o sea, dejan de crear humus, y de los 20 para abajo pues empiezan a morir. Entonces es muy importante mantener la actividad biológica para que mantengan una temperatura constante. ¿Sale? Perdón, ¿y qué haces con los cambios climáticos? O sea, Ok, ¿qué haces en invierno ok, en estas semanas que de repente hace mucho? ok, qué bueno que preguntas. La forma correcta para mantener una cama en la época invernal es colocarle un acolchado por lo menos de unos 5 a 10 centímetros. Puede ser de hoja, puede ser con paja, puede ser con acerrín, también les gusta mucho el acerrín. Pueden conseguir hoja de pino de ese de locochal, no sé, el locochal también, les fascina el locochal a las lombrices. Entonces pueden también conseguir un poco pitmos, sí, es un poco caro. Puedes ponerle pitmos o puedes ponerle fibra de coco. La fibra de coco también puedes comprarle un poco de fibra de coco y colocarla. Entonces, eso va a formar como una película impermeable que no va a permitir que los fuertes vientos o las temperaturas bajas afecten a tu cama, va a mantener una temperatura constante. ¿Sale? También por la... Como una casa, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces es muy importante mantenerla en época invernal, principalmente, que a partir yo creo que en otoño, desde octubre, noviembre, ya empezarle a hacer esa cama para que tú, pues, durante todo el invierno, que es de en diciembre, enero y febrero, pues mantengas una buena temperatura dentro de tu cama de lombricultura. Ujú. Sí, esa sería como una técnica para hacerlo. Otra pregunta, duda, pregunten ahorita que
que estamos aquí para que... Perdón, de los desechos orgánicos, ¿hay alguno que en particular no haya que utilizar? No. O sea, huesos. Ok, ok. Por ejemplo, o sea, tú no puedes utilizar la comida hecha en casa. Todos los guisos, toda esa parte que ya le echas aceites y todo, por ejemplo, las salsas y todo eso, no se lo puedes echar directamente a la cama de lombricultura, principalmente por la formación de patógenos. O sea, puedes llegar a tener algunos organismos indeseables que al final del día a lo mejor a tu cama de lombricultura no le va a hacer daño, pero a tu cultivo sí. Entonces, si lo vas a ocupar para tus plantas, es muy importante que no le eches nada cocido, o sea, nada con aceite ni nada por el estilo. No le coloques huesos, o sea, de un pollo rostizado, De pescado. de pescado no tampoco. O sea, todo lo que sea cocido, si es crudo, si es carne cruda, échaselo. O sea, si es carne que no la procesaste, lo puedes echar a tu cama de lombricultura. Pero si ya lo pasaste al asador, ya lo asaste, ya está cocida y quieres echárselo, no, porque ahí sí le va a hacer daño. Se va a cargar de proteína animal y lo que va a hacer es que vas a enfermar a muchas de tus lombrices. Entonces, no, la lombricultura principalmente está pensada para todos los desechos orgánicos que sacas cuando cocinas. ¿No? Por ejemplo, a las acelgas que le quitas la raíz, bueno, pues, que a la lechuga le quitaste las hojas que están feas, o sea, que te comiste un plátano, pues, la cáscara, que te comiste la naranja, el huevo pues, también, tortillas, pan, o sea, todo lo que no venga cocido, se lo puedes echar, todo, incluyendo la carne. Otra pregunta, ¿al recipiente hay que hacerle agujeritos o no hay que hacerle? Sí, les comentaba que podían hacer un pequeño agujerito. Digo, esta caja es la que tenemos aquí en Soluciones. Nosotros le hicimos orificios en toda esta parte para que no se acumulara un exceso de agua. Esto es porque como nosotros tenemos plantas en todo el local, regamos y pues le caen directamente a la caja. Entonces, si no tuviéramos orificios, pues, se llenaría y se encharcaría. Si tú vas a controlar un riego, no sé, 1 o 2 veces a la semana, solamente con que le hagas un solo orificio en la parte de abajo, lo más al ras que se pueda, e inclinarlo un poco para que todo ese exceso de agua se salga y lo coloques en un recipiente, que sería lo ideal, ¿no? Yo lo que hacía es que colocaba un tabique en el jardín, lo hacía directamente en el jardín, colocaba un tabique, le daba esta inclinación y hacía un hoyo en el suelo y metía un bote. Entonces este bote quedaba así, quedaba abajo, quedaba así, algo así. Ajá. Entonces, cada que regaba, pues los ácidos húmicos se concentraban aquí. Cuando llenaba mi bote de medio litro, lo echaba nuevamente. En todo lo esparcía. Y otra vez volvía a colocar el sistema. Y ya, eso es todo. Realmente solo necesitas un pequeño orificio. No importa que esté al aire libre el resfriado. No importa, no importa. No importa, te recomiendo que tengas un colador. Ya para cuando lo ocupes, un colador, lo cuelas. Y ese sí debe de ser una malla muy delgadita. Yo creo que una malla antiáfidos o una malla de mosquitero. Ajá. O de las que ocupan en la cocina, los coladores que ocupan en la cocina. Con eso. Ahora, el líquido, para que tú lo ocupes, es muy importante primero oxigenarlo. O sea, una vez que ya lo tienes en tu bote de 4 litros, que ya lo diluiste, pues así como si estuvieras enfriando un café, o sea, pasarlo de un bote a otro para que lo oxigenes. Ya oxigenado, ya se lo puedes colocar a tus plantas, que es una forma de activarlo, ¿sale?
Otra ¿No le pregunta. agregan nada? Bueno, es que yo he visto videos que le ponen así como miel. Le ponen así como cucharadas de miel Al lixiviados. lixiviado, pues eso nada más es para activar a los microorganismos. Ah, O sea, es para que los azúcares ya. Ajá. actúen como alimento y se desarrollen más microorganismos. Pues yo considero que no es una buena práctica porque también he visto que le echan sulfatos, le han echado caldo sulfocálcico, le echan melaza. O sea, sí lo puedes hacer para enriquecerlo, Sí. pero también se te puede salir de control. Entonces, lo mejor es que con lo que obtuviste dentro de la práctica del compostaje, finalmente todos los nutrientes que tiene tu caja, le haces una dilución para que lo conviertas en líquido. Ok. Ajá. Entonces, no es necesario, yo preferiría mejor que lo completaras tú mismo con otros productos que tú utilizas para tus cultivos y enriquecerlo con eso. Ok. Ajá, o sea, el humus es muy bueno, sin embargo hay algunas plantas que requieren de más nutrientes. Entonces, no todas las plantas se comportan igual. Algunas requieren más nitrógenos, algunas requieren más potasio, algunas otras fósforo, algunas requieren más micronutrientes, algunas otras macro. Entonces, depende del tipo de planta que tengas, es la cantidad de nutrientes y eso lo puedes... Este es como... bueno, la ventaja que tienen los ácidos húmicos y el humus de lombriz es que es de liberación lenta. O sea, tú riegas, la molécula del humus se infla, libera nutrientes y se vuelve a contraer. Entonces, igual, o sea, ese proceso pasa conforme tú vas regando. Entonces, sí, y los ácidos húmicos, pues cuando tú viertes, pues empiezan a formar los microorganismos y esos microorganismos son los que empiezan a fijar los nutrientes al suelo. Entonces, si tú, por ejemplo, ya lo combinas, lo orgánico no está peleado con lo químico, ni lo químico está peleado con lo orgánico. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, no, es que a mí yo ocupo nitrofosca y me funciona muy bien. Ah, bueno, lo puedes enriquecer con el humus de lombriz. ¿Cómo? Colocarle una porción. Este nutriente dura, el sólido dura aproximadamente entre 2 a 3 meses en el suelo. Y los ácidos húmicos es una absorción al instante. Sin embargo, también se va diluyendo conforme, ajá, o sea, la molécula, el humus de lombriz se va a enriquecer con los ácidos húmicos, otra vez va a volver a almacenarlo y lo va a ir liberando poco a poco. Si tú haces una combinación con un químico, puede ser un triple 17, un nitrofosca, un sulfato de sodio, cualquier otro elemento, lo que va a hacer la planta es que va a decir, ah, tengo lo orgánico y me están dando uno que lo puedo sintetizar luego. Entonces lo absorbe y lo que queda de ese residuo, las moléculas de humus lo absorben y lo encapsulan. Entonces cuando vuelves a regar, lo libera y como es de una absorción muy rápida, lo primero que toman va a ser el químico que le pusiste, lo absorbe y entonces se va a combinar con los ácidos húmicos y fúlvicos y la humificación y eso va a hacer que tu planta esté mucho más sana. ¿No? O sea, todas las plantas que nosotros tenemos aquí no tienen químico, todo es orgánico y bueno, pues ustedes pueden ver, ¿no? La calidad de plantas que tenemos. ¿No? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ese cuerno de alce que pues, es una planta, un helecho que no requiere tanto fertilizante, bueno, pues con puros ácidos húmicos lo hemos mantenido y mira, está bien feliz ahí viviendo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Sí, nuestra cama, o si lo hacemos en la caja, ¿tiene que tener tapa o puede estar abierto? Puede estar abierto, pero necesitas colocarle un buen acolchado. Ya ves que les comenté que las moscas o cualquier otro, principalmente las moscas,
son las que provocan muchos problemas en las camas de lombricultura y principalmente por la higiene de sus viviendas, ¿no? O sea, si tú le pones un acolchado, puede ser fibra de coco, puede ser hoja, hojarasca, puede ser paja, si tienes paja a tu disposición, puede ser paja, puede ser pitmos. Y si no tienes nada de eso, bueno, le puedes echar un poco de tierra de la que tienes en tu jardín o incluso de tu propio humus que ya llegas a tener encima. Ajá, o sea, el chiste es que tú no permitas que la mosca llegue a los materiales orgánicos y deposite sus huevecillos. Ajá, si empiezan a tener huevecillos rojos, que es de la mosca, pues entonces es un indicador de que algo estás haciendo mal. Y lo que no estás haciendo es protegiendo a tu cama de lombriz para que no se mete. Y si llegara a pasar eso de que se llena de moscas, ¿tiro todo eso No. que ya se hizo o cómo No. se retira? No. Lo único que vas a hacer es voltear tu cama. Ajá. Haz de cuenta, no sé, están aquí. Lo que haces es voltearla y así como lo tienes, lo vas metiendo otra vez. ¿Para qué? Para que los huevecillos queden abajo y la lombriz no, la mosca, cuando ya salga la larva, pues ya no pueda subir y se quede y se degrade junto con, se convierta en parte de la propia degradación. Ajá. Eso es lo que uno puede hacer. Ujú. ¿Otra duda? Tengo Sí. otra duda. En el precompostaje, ¿como cuánto tiempo tiene que pasar para dárselo a las lombrices? Ok, ya ves que les comentaba que si ustedes tenían una gran cantidad de materiales orgánicos y tenían tiempo y podían darle una predegradación, la recomendación es que lo predegraden durante 2 meses. De 1 a 2 meses es lo recomendable en casa. ¿Para qué? Pues para que tú permitas que los hongos y bacterias degraden toda la celulosa posible y después ya se lo puedas dar de comer a la lombriz. Eso sería lo ideal. Si no tienes tiempo, pues así como les enseñé que puedes retirar un pedazo, meter los materiales orgánicos y luego taparlo, eso también está bien, pero si lo haces así hay que darle 1 año a la composta. Si lo haces como te digo, que le das primero 2 meses y después se lo das de comer a tu lombriz, puedes cosechar en 6 meses. O sea, reduces el tiempo de cosecha. Entonces ahí ya va a depender mucho para qué utilices tú el humus de lombriz. Ujú. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, Livier, dime. Muchas personas cuando empezamos a hacer composta, de repente como que nos empiezan a salir plantas ahí adentro de la Sí. composta. Nos salen plantitas de jitomates, de melón. O sea, ¿ese está correcto? Sí es como correcto. extraño, ¿no? No, o sea, sí es correcto porque finalmente tú estás trabajando con materiales orgánicos. Entonces, no sé, por ejemplo, el melón que trae mucha semilla o la papaya que también son muy ricas en semillas, sandía, a veces llegan a germinar en tu composta. Eso está bien. Incluso puedes hacer hasta un huerto dentro de tu propia cama de lombricomposta. Si tú, por ejemplo, quieres hacer o sea, quieres hacer un huerto, puedes hacer una colocación en todo tu cajón de lombrices y estarlas alimentando ahí mismo para que vayan creando el humus y la misma planta que te está creciendo en la parte de arriba se esté alimentando de esos nutrientes. O sea, también es válido. También lo puedes hacer así. De hecho, la permacultura o la agricultura regenerativa es uno de los conceptos que utiliza para que ellos estén haciendo todo el tiempo agricultura regenerativa. O sea, utilizan los medios que existen dentro del sistema para que ese mismo sistema funcione solito. Ajá, entonces sí sucede, pero una recomendación es que lo saquen. Digo, si van a estar trabajando su cama de lombricultura, es mejor sacar esa planta y ponerla en una maceta, ¿no? Okay. O sea, irla trasplantando. Ajá.
Bueno, otra pregunta. Cuando se calienta demasiado la composta, porque puede llegar a tener, no sé, 60, 70 grados. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando pasa eso? Porque se pueden morir mis lombrices. Ah, sí, exactamente. Ya ven que les comenté que es muy importante dejarle un acolchado. Sí, Este acolchado les va a permitir refugiarse. refugiarse cuando esté sucediendo la parte de la fermentación. Ajá, es como, o sea, aquí, o sea, en un bote pequeño o en una caja no va a alcanzar los 60 grados, pero sí puede llegar a calentarse hasta unos 45, incluso hasta 50 grados centígrados. Y eso ya es muy caliente para la lombriz, ¿no? Recordemos que el agua a los 100 grados es cuando ya empieza a ebullir, entonces la mitad pues, sigue estando muy caliente. Incluso para esa temperatura, para la lombriz, pues es la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ellas? Pues se van a refugiar. Se van a refugiar en la parte más baja. Okay. Ajá, donde no haya esa actividad. Porque la actividad va a estar en esta parte. Okay. Ajá, entonces van a tener un espacio donde ellas se puedan refugiar. Obviamente, pues se van a morir algunas, pero no se van a morir todas. Entonces, la recomendación es que si ves que si le hiciste un buen acolchado y y está la fermentación activa, es mejor que no la muevas. Incluso nada más hacerle un pequeño orificio, así como les enseñé. O sea, hacerles un pequeño orificio y dejarlo, Okay. ¿sale? Para que también el intercambio De oxígeno. de oxigenación pues esté refrescándoles, ¿no? O sea, echarle agua no es una opción. No, porque activas más la actividad. Okay. Ajá, no es dejar que siga la actividad biológica, que siga fermentando, y ya una vez que baje esa temperatura, la lombriz misma va a empezar a subir, ¿no? Incluso la lombriz, aunque tú no degrades los materiales orgánicos, ellas mismas se encargan de la degradación, por lo que les digo de sus jugos gástricos que se agregan directamente a todos los desechos orgánicos. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita me estoy desquitando. Bueno, Sí, yo dime, creo Libby. que para muchas personas que tenemos mascotas Uh-huh. en las casas y queremos hacer composta, Ok. Nuestras mascotas queridas luego resultan ser un problema. Por ejemplo, en Ok. mi caso, van y escarban donde puse todos los desechos y se los Ok. comen. Ok. Entonces luego dejan su reguero y pues no. ¿Qué Ok. puedo hacer? ¿Qué consejo me puedes dar para que mis mascotas no vayan y ataquen ahí mis centros de composta? Ok. Bueno, si tienes muchos perros, o sea, que creo que sí es el caso. Sí, sí. Bueno, la primera recomendación es que les pongas una delimitante, Ok. porque finalmente pues, los perros tienen un buen olfato, y si tú les escondiste huesos o les escondiste materiales que a ellos les gusta comerse, van a ir y van a rascar. Esa es una. La otra es que le coloques una buena capa de tierra, o sea, si lo siembras directamente, una buena capa, o de plano ponerles algo donde no lo puedan levantar. Ya sea una tapa con una, no sé, una tabla, o puede ser un bote o algo que no les permita estar rascando en esa parte. O sea, hay que, o sea, delimitarlos como tal. La recomendación es hacerlo aislado. Ok. Pero si tienes mucho espacio en tu jardín y puedes hacer un hoyo, pues mucho mejor, porque puedes ahí estar metiendo todos tus materiales orgánicos, y cuando vayas necesitando, pues vas sacando y dárselas de comer a la lombriz. De todas formas, van a haber lombrices nativas de esa zona que vayan y se mezclen junto con las lombrices, con la roja californiana que te llegaste a llevar. Y bueno, la ventaja es que pueden convivir, o sea, las lombrices que son nativas con las lombrices domesticadas pueden convivir sin ningún problema, y todas se alimentan. No se van a reproducir entre sí. Ya ven que les dije que habían pues, más de 6,000 y tantas lombrices, bueno, especies de lombrices. Sin embargo, solamente entre unas 65 a 67 lombrices son las que
son las que se dedican a la producción de humus. Ajá, no todas, ¿sale? Entonces, pues es bueno que las dejes, pero esa es una forma de cómo aislarlo. Fíjate, se me vino ahorita otra pregunta que me hicieron. Oye, yo tengo mascotas y pues bueno, su excremento siempre me causa mucho problema, ¿no? Porque es bastante lo que saca un perro, ¿no? Sí. ¿Se puede compostear? Claro que se puede compostear. Lo único malo es que ahí sí tienes que, bueno, usar guantes, usar cubrebocas, compostearlo igual como haces con tus verduras y frutas, lo mismo, pero sí mantener, o sea, todo el estilo, o sea, hacer una cama de lombricultura que nada más sea exclusivamente para el excremento de tu perro. Ajá, o sea, sí lo puedes compostear. ¿Vas a obtener una composta de mala calidad? Sí lo vas a tener, pero finalmente son nutrientes que le van a servir a tu planta. Entonces sí lo puedes compostear, sí lo puedes hacer. Incluso puedes combinar un poco de verdura, enriquecerlo con verduras, con no sé, con hojas, con cáscara de huevo. O sea, puedes meterle un poco de verdura ahí para enriquecerlo, pero la prioridad que sea para los excrementos. Sí lo puedes hacer, es un poquito, ese sí te va a soltar un poco de olores, pero al final del día es algo que sí puedes utilizar como una composta para colocársela a tus plantas. Nada más que el proceso es un poquito más largo. Si tú pensabas cosechar en 6 meses, bueno, pues mejor a un año. Si tú lo vas a cosechar en un año, bueno, pues dejarlas de alimentar a partir de noviembre, para que todo noviembre y diciembre eliminen todos los excrementos, o sea, lo conviertan en humus, y entonces ya la volteas y todo lo que tengas, bueno, todo lo que tengas de excremento en esa temporada sea como el alimento que le vas a dar a la lombriz. La lombriz también se adapta, también se adaptan muy rápidos al tipo de alimento que les llegues a dar. Entonces, si los vas a acostumbrar a alimentarse del excremento de tus mascotas, bueno, que solamente tengas una selección para esa caja, nada más. Ujú. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Sí, por ejemplo, dices que son 6 meses para poder cosechar si hacemos una Un precomposteo, sí, exactamente. Si cortamos las verduras o todo eso muy pequeño, ¿se podría adelantar el proceso? ¿O Sí. seguiría siendo el- No, si tú lo dejas muy finito, incluso hasta si lo licúas, pues es mucho mejor porque ya le ahorras el trabajo de la succión a la lombriz y es más rápido su degradación. Sin embargo, es más trabajo y es un trabajo que a veces uno no está dispuesto a hacer porque es constante, es que todas las semanas tienes que estarlo haciendo. ¿Para qué? Pues para que se lo estés dando. No te lo recomiendo porque al final del día te va a dar flojera hacerlo. Entonces después vas a abandonar a tus lombrices. Entonces, sí se puede hacer, sí acelera el proceso, sí lo puedes hacer, pero pues es algo que realmente no recomiendo porque una lombricultura no te debe de quitar más de 5 minutos al día cada que vas y revisas tu cama. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es tener las herramientas adecuadas, colocar, llegar, vaciar tus cáscaras, todo y volverlo a tapar. Y ya irte a trabajar, irte a la escuela, irte a tus actividades, ¿no? O sea, esa es la recomendación. Si tú ya quieres acelerar el proceso, pues imagínate, o sea, todo el tiempo tienes que estar ahí picando, 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 hasta que llegues a tener no sé, algo muy pequeño y ya se lo das de comer. Que bueno, pues mucho, yo cuando comencé con esta parte de la lombricultura, la mayoría de los que se dedicaban a dar cursos y talleres decían, no, es que lo tienes que molerlo más finito. La verdad es que no, da flojera hacerlo, digo, no es algo, pues, incluso yo que me dedico a la lombricultura no lo hago. Entonces, sí es un poquito tedioso, te quita mucho tiempo estar picando, entonces lo mejor es dejarle ese trabajo a las lombrices. Finalmente, sí lo vas a obtener antes, pero probablemente no sea de la mejor calidad. Acuérdate que mientras más tiempo le des a la composta,
menos, no se va a cargar tanto de sodio. O sea, por naturaleza los compostajes son ricos en sodio. Entonces el sodio pues es un elemento que es muy difícil de eliminarlo. Sin embargo, pues es algo presente en los compostajes como tal por la naturaleza de cómo se forma, que es por la fermentación, es por la actividad biológica. Entonces, mientras más tiempo tú le des a los microorganismos para la degradación, va a ser mucho mejor. Y controlar la población de la lombriz, eso es lo más importante. Entonces, por eso siempre les digo, la recomendación es aventarlo a un año. A un año puedes obtener 3, 4 cajas de estas y la ventaja es que las puedes estivar, ¿no? Ocupar un espacio donde solamente tengas tu estiva y ya. O sea, realmente no se necesita de mucho trabajo, ¿no? O sea, yo regularmente lo que antes hacía era llenar esta caja, estivarla y estivar 5 más. Y ya nada más cada semana las ponía parejitas, regaba, dejaba que se escurriera y otra vez las volvía a colocar. Y las dejaba ahí otra semana más o 15 días o hasta un mes, ¿no? Entonces la lombriz crea sus propias condiciones para su sobrevivencia. Ya nada más hay que estar manteniendo la humedad constante. Si se te seca mucho, pues se te van a morir. O incluso también algunas veces cuando sienten más humedad afuera que adentro, se empiezan a subir a la tapa o a las paredes. Entonces ese es un indicador de que tus lombrices están huyendo. ¿Por qué? Porque tienes algún problema. O no tienes buena humedad o tienes una fermentación ahí muy excesiva o de plano hay algo que las esté atacando, ¿no? También es muy importante cuidar a tus lombrices de las plagas, ¿no? También hay plagas para las camas de lombricultura. Una de las más dañinas y que es más común son las hormigas. ¿Sale? Las hormigas pueden llegar a formar colonias tan grandes dentro de las camas de lombricultura y esas, pues, tantito un animal se acerca y los atacan entre todas, ¿no? Por eso es peligroso. Otra, pues son los ratones, las ratas también se alimentan de las lombrices, hay que evitarlas. Los pájaros, si tú dejas tu composta abierta y llega un pájaro, pues se va a comer las lombrices, ¿no? Si tienes gallinas o gallos o cualquier otra ave, pues van a venir y se van a alimentar de tus lombrices. Las escolopendras o ciempiés también se alimentan de la lombriz, entonces si se te llega a meter una, pues también te va a dañar una gran cantidad de lombrices, ¿no? O sea, se va a alimentar. Y la más peligrosa de todas es un parásito, es una, le llaman planaria, no sé si las conozcan, es un gusano plano que tiene así como líneas en todo su cuerpo y lamentablemente la planaria, si la cortas en pedacitos, cada una se llega a desarrollar todo su cuerpo. Entonces la lombriz tiene un mecanismo de defensa que cuando se siente atacada segrega un líquido viscoso que es muy ácido. Entonces, cuando un animal la muerde, pues, siente esa acidez, lo suelta y se va el animal. Y hace movimientos muy, muy fuertes. No sé si han agarrado una lombriz y se mueve así rapidísimo. Cuando a una planaria le hace eso, la planaria lo que hace es que se va directamente a su boca, le mete un tubo digestivo y lo empieza a succionar desde adentro a la lombriz. Entonces la lombriz, para defenderse, pues se mueve muy rápido, le corta la cabeza, pero la cabeza sigue anclada en su boca y su cuerpo desarrolla una nueva cabeza y su cabeza desarrolla un nuevo cuerpo. Entonces ya no es una, sino dos, y después 4, 6, 16, 20. Entonces, si se te llega a plagar tu cama de lombricultura con planaria, lo mejor es
combinarla nuevamente con verduras, frutas y volverlo a precompostear para que las altas temperaturas la maten y ya vuelvas a colocarlo. Y ahí la recomendación es retirar todas tus lombrices. Como Por un eso, tipo lombriz, la planaria. ajá, es un gusano plano, no sé si lo has visto. Planitos. Planitos que de repente hay unas que forman con una cabeza así como de martillo, que es un gusano terrestre. Búscalo así, anótalo, planaria de tierra, porque también hay planarias marítimas. Y bueno, pues vas a ver cómo es ese gusano, ¿no? También bueno, ese es como lo peor que te puede llegar a pasar en una caja de lombricultura, ¿no? Y las hormigas. Y las hormigas, sí, sí, porque Pasa con las fíjate que hormigas. las hormigas es un poquito más sencillo, porque tú inundas tu caja, Sí. la dejas inundada un día, a la lombriz no le va a pasar nada, la lombriz puede estar 2, 3 días dentro del agua y sin problema, porque también por su piel es como ellas respiran. Entonces, no les va a pasar nada, pero a las hormigas sí, las hormigas las vas a ahogar, ¿no? Entonces, esa es una forma, estarle regando excesivamente hasta que se vayan. La otra es que constantemente las estés moviendo para que digan, no, este no es un lugar seguro, vámonos. Y se van solitas. Ajá. Entonces, hay muchas formas, esa es la ventaja, pero una planaria no la puedes eliminar así, tan sencillo. Porque puede quedar un pedacito de ella ahí y esa se desarrolla cabeza, ano y sigue alimentándose. Entonces, lo mejor es retirarlo y principalmente, aparte de tener tu cama de lombricultura, siempre apartarte unas cuantas lombrices, aparte para que sea tu pie de cría, para que no tengas que estar viniendo constantemente a comprar lombrices, Sí. ¿no? O sea, porque sí llega a pasar, o sea, yo tengo clientes que desafortunadamente para ellos luego les llega a pasar eso, lo que les cuento, o que le echaron muchos materiales orgánicos y se le murieron todas. Entonces, oye, es que mira, fíjate que me pasó esto y bueno, pues, o sea, ahí están más lombrices, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea es de que ustedes pues aprendan y bueno, pues nosotros seamos como un apoyo para ustedes, para que cuando necesiten más fertilizante o quieran, por ejemplo, cambiar un poco la genética de las lombrices que ya tienen, pues complementarlas con más lombrices. Porque nosotros constantemente estamos comprando lombrices también de diferentes lugares para que tengamos un pool genético muy, muy alto, muy grande y evitar las mutaciones. Ujú. Entonces, sí es importante comprar, o sea, no cada mes, pero sí por lo menos una vez al año, comprar una cantidad de lombrices que las mezcles junto con las que ya tienes. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencias? No sé. Sí, yo tengo otra Todo duda. muy bien. Allá los 5 que están conectados, muchas gracias por vernos. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregunten. No sé, ustedes aquí en Facebook, No, ¿alguna no, duda, no, alguna no. pregunta? ¿No? Saludos a todos. Saludos, saludos. Gracias por visitarnos. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros un ratito. ¿Otra duda? Sí, ya. Es la última. No, dime lo que necesites. Por ejemplo, si yo llego a tener una planta que tenga hongo o alguna pues plaga, ¿será recomendable echarla a mi lombricomposta o mejor la tiro? Ok, o sea, la lombricomposta que tenga hongos. No, o sea, mi planta, por ejemplo, se llenó de hongos. Ok, o ok. de algún- Mira, no es recomendable porque los hongos se reproducen donde hay mucha humedad. Y como el humus de lombriz almacena el agua, o sea, el humus lo que hace es que encapsula. Entonces guarda una gran cantidad de humedad. Si por ejemplo tú tienes un 30% de humedad en el suelo, a lo mejor con la lombriz llegas a tener un 40%. Y los hongos se propagan más rápido en un suelo húmedo.
Entonces, la recomendación ¿cuál es? Pues bajar la cantidad de riego, eliminar el hongo y entonces ya enriquecerlo con humus de lombriz. ¿Para qué? Para que, o sea, acuérdense, mientras más nutridas esté en la planta, es mucho mejor, o sea, se va a poder defender de cualquier patógeno, hongo, bacteria o de cualquier un animal que lo llegue a atacar. Es como nosotros, ¿no? Si nosotros nos alimentamos bien, pues una gripa, un dolor estomacal, o sea, vamos a salir rápido. Pero si estamos desnutridos y así, pues esa enfermedad nos va a pegar más fuerte. Es lo mismo con las plantas mientras más nutridas estén o mejor alimentadas, pues menos susceptible va a ser a cualquier plaga, ¿no? Incluso te digo, si lo está atacando un hongo, lo mejor es bajarle la cantidad de riego y permitir que la planta se recupere un poco más rápido, o puedes utilizar, por ejemplo, un té de canela, ajo concentrado, igual un té de ajo con canela, o puedes colocar un tanto así de alcohol, echarle ahí los ajos y después el té de canela, lo agitas bien, lo cuelas y se lo echas. Entonces eso va a inhibir el hongo y te va a ayudar a recuperar más rápido tu planta. Sí, esa es una forma natural de eliminar un hongo. ¿No? ¿De qué? ¿Eso aplica también para el pan con hongo de tortilla? No, ¿Esa sí no. se aplica? ¿Cómo? Sí, o sea, si tienes pan echado a perder o Sí. tortilla con hongo, no hay problema. Sí, no hay ningún problema porque finalmente pues es un hongo benéfico, ¿no? Esa es la penicilina, entonces se lo puedes echar a tu composta y no le va a pasar nada. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿No? ¿Vivier? ¿No? ¿No? Allá en redes tenemos alguna Allá, pregunta. a ver, allá. A ver, quiero ver. ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan ustedes? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Ninguna? Pues son las, 10 para las 2 de la tarde. Vamos a concluir con este porque vamos a tener otra transmisión en vivo a las 3 de la tarde. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos aquí para ayudarles. Cualquier duda que tengan nos pueden estar siguiendo por redes sociales. Ahí siempre estamos contestando algunas dudas. Y si tienen algún problema o algo, con mucho gusto pueden mandarnos mensaje, WhatsApp. Pueden mandarnos un video y con mucho gusto les respondemos la duda que tengan. Si tienen alguna duda de la composta que lleguen a hacer de ahora en adelante y que no sepan qué es lo que tengan que hacer, con mucho gusto los asesoramos sin ningún costo. ¿Sale? Pues muchas gracias a ustedes y pues a darle duro con la lombricomposta. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Gracias a las redes. Saludos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Bye.